Buenas tardes, mi licenciada Salazar. Para mí es un gusto tenerla aquí. Gracias por la oportunidad de darme este pequeño espacio para realizarle esta entrevista. Me presento, soy Ana Panamá, una de las estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPED, de la carrera de Educación Inicial y de la materia Iniciando Lectura y Escritura, Primera Infancia, con el tema La importancia de la lengua, lenguaje, hable en el nivel inicial y sus diferentes enfoques, con el objetivo de analizar cómo la lengua y el lenguaje y el habla fundamentan el desarrollo de los niños en nivel inicial, observando su importancia de la comunicación en el aprendizaje, además considerando los diferentes enfoques que puedan ayudar a comprender mejor su desarrollo y aplicación en el aula y en su ámbito social. La primera pregunta es, ¿qué enfoque teórico utiliza en su trabajo diario para estimular el habla y la comunicación en sus estudiantes? Buenas tardes, Ana Lucía. Muchas gracias a usted también por tomarnos en cuenta. Más pronto nos ayudan a nosotros también como docentes a refrescar un poco de esta situación en los niños pequeños de primera infancia. Bueno, los enfoques teóricos son muchos, pero yo más pronto estaría enfocada en la teoría cognitiva porque esta teoría propone a los niños que adquieren el lenguaje a medida que van desarrollando su capacidad para comprender el mundo. Y ellos poco a poco van adquiriendo todo lo que ven, todo lo que escuchan, y es lo que ayuda a desarrollar su lenguaje. Eso sería. Ya. Alexander Romanovich Lurie establece que el lenguaje es un medio para designar objetos, acciones, cualidades. ¿Qué métodos utilizaría en su enseñanza para ayudar a los niños a identificar y verbalizar estos elementos en su entorno? Alexander, la teoría de él es bien, pero el método que se utiliza en los pequeños es el método lúdico. Esto quiere decir de que los niños aprenden a través de todos los sentidos y eso ayuda para que se empodere del mundo en que le rodea. Ya, muchas gracias. A ver, la tercera pregunta es, ¿cuáles son las habilidades lingüísticas más fundamentales que deben desarrollarse en la primera infancia? Por favor, Anita, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cuáles son las habilidades lingüísticas más fundamentales que deben desarrollarse en la primera infancia? A ver, los estudiantes deben primerito conocer su nombre. Ellos lingüísticamente deben pronunciar bien su nombre, el nombre de su entorno familiar, sus familiares, sus padres. Sobre todo, el lenguaje que los niños experimentan está dentro del entorno familiar. Con ellos indican sus necesidades, se expresan cómo entender y cómo utilizar su propio lenguaje. Es muy importante el entorno familiar para que dé sus primeras apreciaciones en el lenguaje. Ya. 4. ¿Considera usted que el modelo Inastis de Chomsky, que sugiere que el lenguaje es una capacidad innata, es aplicable a todos los niños en el nivel inicial? No, ¿por qué? Y sí, ¿por qué? Ya, a ver, es innato en los niños el lenguaje porque ellos vienen adquiriendo, ahora sabemos ya que el niño escucha y el niño habla cuando su madre está embarazada. Esa comunicación siempre existe desde el momento de la concepción. Entonces, el niño al nacer, él ya escucha la voz de su madre, él ya reconoce. Entonces, esa es la parte innata la que yo entiendo, ¿no? Entonces, es importante de que sí, o sea, mi respuesta es sí, y porque el niño adquiere el lenguaje desde el momento de la concepción. 5. ¿De qué manera influye el entorno familiar en el desarrollo del lenguaje en los niños de nivel inicial? ¿Nos podría dar un ejemplo? Ya, mire, los niños, como le decía anteriormente, experimentan el lenguaje oral en el entorno familiar. Por eso es muy, muy necesario que el entorno familiar de un enfoque positivo se desarrolle dentro de este enfoque en los niños.
Y el ejemplo que le pondría es que cuando un niño ya puede expresarse, por ejemplo, en el jardín, por decirle, ¿no? En educación inicial, el niño ya se dirige a su maestra con respeto, diciéndole su nombre y también puede expresar una de las necesidades biológicas, como pedirle que necesita irse al baño. La siguiente pregunta que le voy a realizar es, primera pregunta, ¿qué enfoque teórico utiliza en su trabajo diario para estimular el habla y la comunicación en sus estudiantes? Bueno, buenas noches en primer lugar. Respondiendo a tu pregunta, yo como docente trabajo y elijo lo mejor de cada teoría. No me enfoco en una sola. Se puede decir que utilizo la teoría de Skinner, donde me enfoco en la memorización e imitación de sonidos, palabras y significados, como por ejemplo el establecer los días de la semana con actividades de identificación, como lunes de luna y cantamos el himno nacional. De igual manera, eh, es una manera esta muy efectiva de aprender lo que son los días de la semana mediante la repetición. Esto lo hago todos los días. Por otro lado, igual me enfoco en lo que es el estructuralismo lingüístico, el cual nos da lo que son pasos para ir poco a poco estimulando. Ya. La segunda pregunta es, Alexander Romanovich Luria establece que el lenguaje es un medio para designar objetos, acciones, cualidades. ¿Qué métodos utiliza en su enseñanza para ayudar a los niños a identificar y verbalizar estos elementos en su entorno? A mí me encanta utilizar lo que son pictogramas dentro de mi aula, ya que los infantes logran asociar de mejor manera lo que son elementos, objetos, así como instrucciones. Y es muy bueno porque ayuda a involucrarlos de manera afectiva en lo que son en cuentos, ayuda a lo que es igual a estimular su lenguaje y a mejorar fonemas mediante, como decir, trabalenguas. Ya. La tercera pregunta es, ¿cuáles son las habilidades lingüísticas más fundamentales que deben desarrollarse en la primera infancia? Desde mi punto de vista, el escuchar y hablar son fundamentales dentro de la primera infancia, ya que el escuchar nos da lo que son direcciones específicas que deseamos, como seguir instrucciones de manera correcta, responder a preguntas sencillas y a poder enfocarse en la realidad. Por otro lado, el habla ayuda a complementar lo anterior, como expresarse, responder y fomentar lo que es un pensamiento crítico. Ya. Cuarta. ¿Considera usted que el modelo innatístico de Chomsky que considere en el lenguaje es una capacidad innata, es aplicable a todos los niños en nivel inicial? No por qué y sí por qué. Yo considero que sí, ya que de cierta manera a lo largo de la primera infancia se viene estimulando lo que es el lenguaje para que los infantes adquieran, mejoren y desarrollen de mejor manera. Y nosotros como maestras damos lo que son pautas, damos guías. Lo cual, para lo que es el idioma español, siento yo que es mucho más fácil, ya que es su lenguaje, es su lengua materna. Sin embargo, ahora en la actualidad siento que existen muchas infinidades de talleres, como clases extracurriculares y cursos que brindan lo que es también el idioma inglés para infantes, lo cual de cierta manera, de una manera no tan invasiva, va incorporando un nuevo idioma sin darse cuenta a los pequeños y van adquiriendo algo nuevo. La última pregunta. ¿De qué manera influye el entorno familiar en el desarrollo del lenguaje en los niños de nivel inicial? ¿Nos podría dar un ejemplo? Claro, partiendo que dentro de la primera infancia, como sabemos, los infantes tienen como base a su familia, la cual juega un papel muy influyente dentro de todos los aspectos en los que se relaciona. Dentro del desarrollo del lenguaje, su entorno familiar es muy importante, ya que los infantes son reflejos de todo lo que sucede en su casa. Un claro ejemplo, dentro de mi vida profesional, he notado que los niños que crecen con hermanos mayores o personas adultas son demasiado independientes, autónomos y con un lenguaje muy bueno, mientras que los niños que son muy sobreprotegidos o están dependientes de alguien tienen cierto retraso del lenguaje en ciertos fonemas consonánticos. Aunque claro, no generalizo, ya que todo depende del
¿Qué enfoque teórico utiliza en su trabajo diario para estimular el habla y la comunicación en sus estudiantes? Con respecto a la pregunta que me hace Anita, generalmente nosotros estamos trabajando con el enfoque de Levikowski, ¿no? Porque es una de las más básicas, por así decirlo. Sin embargo, cabe mencionar que también en la institución trabajamos nosotros con el proyecto de primera infancia, tomando en cuenta el aporte que da la hermana Montserrat del Pozo, que también tiene un enfoque similar. La segunda pregunta es, Alexander Romanovich Luria establece que el lenguaje es un medio para designar objetos, acciones, cualidades. ¿Qué métodos utiliza en su enseñanza para ayudar a los niños a identificar y verbalizar estos elementos en su entorno? Con respecto a lo que menciona el orador, pues Romanovich, yo pienso que hay muchas cosas que se pueden tomar de este entorno, ¿no? Sobre todo la estimulación, el habla, la repetición, de pronto la corrección y todos aquellos que van en un enfoque lineado para que los niños vayan aclarando su forma de hablar, su lenguaje, que sea la ennotación muy clara. Sumado a esto, hay que tomar en cuenta que también no únicamente vamos por el tema del lenguaje, ¿no? Sino también la lectura, la escritura, que son factores fundamentales y que van de la mano para el desarrollo fundamental de todos los niños y niñas. Listo. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las habilidades lingüísticas más fundamentales que deben desarrollar en la primera infancia? Bueno, las habilidades lingüísticas más fundamentales, en mi punto de vista, sería el habla, la verbalización, pues sería el desarrollo cognitivo, el desarrollo de destrezas, de motricidades, que esto implica full trabajo, pero significa mucho también para el desarrollo de los niños y niñas. Sumado a esto, las habilidades lingüísticas deben ser muy fundamentales justo en esta etapa, ¿no? Ya que ellos se encuentran en aprendizaje. Cuarta pregunta. ¿Considera usted que el modelo inantista de Chomsky, que sugiere que el lenguaje es una capacidad innata, es aplicable a todos los niños en nivel inicial? No por qué y sí por qué. Sí, porque todos los niños en una etapa determinada, pues ellos van hablando, van sumándose a todo el contexto que los rodea, ¿no? Y justamente él hace hincapié en esta forma de aprendizaje, ¿no? Que el lenguaje es una capacidad innata, sí, todos lo tienen, independientemente del idioma, raza, cultura que nosotros llevemos, ellos lo aprenden y debe aplicarse. De todas maneras, al nivel inicial, porque ahí vamos tomando pautas y son fundamentales para el desarrollo de ellos. Eh, 5. ¿De qué manera influye el entorno familiar en el desarrollo del lenguaje en los niños de nivel inicial? ¿Nos podría dar un ejemplo? La manera que influye el entorno familiar, pues son de muchas maneras, ¿no? El entorno familiar, de hecho, es la base fundamental y como siempre lo manifiestan, ¿no? Es la primera escuela para los niños en todos los modos de vista que se puedan ver, ¿no? Un ejemplo claro sería el idioma que nosotros impregnamos al momento de que los niños van ya aprendiendo sus primeras letras, sus primeras palabras y todo lo demás. Si, por ejemplo, nosotros hablamos español, pues ellos hablan español. Si nosotros habláramos inglés, ellos también van sumándose al idioma. Entonces, es así como el entorno va impactando el aprendizaje de los niños, ¿no? Vamos impregnando esa parte.